Buenos días amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Sadia Herrera y estoy presentando el quinto capítulo de esta serie de videos de brujita para Halloween, tejida a crochet. Si usted no ha visto todos los capítulos anteriores, porque llevamos un cierto orden, voy a dejar acá la lista completa de reproducción para que usted vaya paso a paso desde el video número 1. Si ya los vio todo, entonces está en el lugar correcto, porque hoy en este quinto capítulo vamos a ver todo lo que es el vestuario de nuestra brujita amigurumi. Y lo que vamos a tejer hoy es el vestidito, su bolsito. Recuerden que tenemos una dinámica con este bolsito. Hay que llenarlo para el sexto capítulo. Y te estoy dando dos opciones. Hacer un osito pequeñito de juguete con temas de Halloween también. O dulces, una paleta bonita, en fin, dulces. Usted puede dejarme un comentario y decirme qué prefiere que haga. O si tiene alguna otra opción, yo encantada de recibir sus comentarios, leerlos y responder. Entonces, también vamos a hacer hoy lo que es el gorrito de bruja. Para este proyecto, el día de hoy vamos a ocupar el color negro para el vestuario, color naranja que tenemos para bolsa y detalles de la flor, y el color morado también para detalles. Pero como siempre le digo, si usted quiere cambiar el color de alguna parte del proyecto, siéntase en la libertad de ponerlo como a usted le guste más. La cuestión es que su brujita le encante. Entonces, no digo más, vamos directamente al acercamiento para ir tejiendo el paso a paso de esta muñequita amigurumi tejida a crochet. Así que vamos allá. Y vamos a iniciar el vestidito haciendo primeramente 25 cadenas. Esa será nuestra base para iniciar. Así que vamos contando y nos vemos para el final de la cadena 25. Una vez que ya tenemos las 25 cadenas, subiremos una cadena más para regresar sobre la línea, dejando esta de por medio y empezando a tejer acá. Y vamos a regresar sobre las cadenas tejiendo 24 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos para el final de esta primera corrida. Una vez que hemos llegado al final de esta vuelta 2, lo que vamos a hacer es subir 2 cadenas, voltear nuestro tejido para empezar lo que será la vuelta 3. Y en esta vuelta 3 lo que vamos a estar tejiendo son primeramente 3 medias varetas. Aquí está la primera. Aquí está la primera. Viene la segunda. La tercera. Y después de esta media vareta vamos a tejer 6 puntos de cadena. Y aquí viene y nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de la vuelta anterior, y significa que vamos a tejer acá. Y lo que vamos a tejer es un medio punto de vareta en este de acá que ya contamos.
Después de esta primera media vareta, después de la abertura, vamos a hacer un aumento de media vareta en el siguiente punto. Aquí venimos, pasamos y vamos por el aumento. Ya tenemos el aumento. Después de esto, vamos a tejer 4 medias varetas seguiditas y nos vemos al final de estas 4. Ahora vamos a continuar con un aumento de media vareta. Aquí viene el primero y el aumento. Ahora tejeremos una media vareta solita. Y luego vamos a continuar con 6 cadenas. Después de estas 6 cadenas, contaremos 5 puntos acá abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y después de estos 5 puntos, vamos a tejer 3 medias varetas para concluir la vuelta. Así que tejemos y nos vemos para el final. Una vez que hemos llegado al final, vamos a subir 2 cadenas y a voltear para poder dar inicio a la vuelta 4, donde estaremos tejiendo. Así que tejeremos 28 medias varetas durante toda la corrida y tejeremos y nos vemos para el final. Terminando las 28 medias varetas, vamos a subir con 2 cadenas, voltear nuestro tejido para iniciar la vuelta 5. Y en esta vuelta 5 vamos a tejer 3 medias varetas y luego un aumento. Aquí viene la primera. Y nos vemos al final de este aumento. Ahora vamos a continuar tejiendo 6 medias varetas y un aumento. Esto lo vamos a repetir por 2. 6 medias varetas y un aumento. Y esto por 2. Así que tejeremos y nos vemos al final. Aquí continuaremos con otros 6 medias varetas y un aumento, para que al final de esta corrida nos queden 3 medias varetas solitas por tejer y concluyamos con una cantidad de 32 medias varetas. Así que tejeremos y nos vemos al final. Cuando hemos llegado al final, vamos a subir con 2 cadenas, voltear nuestro trabajo. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta 6 es tejer la misma cantidad de puntos medias varetas. Llegar hasta el final, subir 2 cadenas y tejer, voltear y tejer la siguiente corrida número 7 igual con 32 medias varetas. Así que continuamos tejiendo y nos vemos al final de la corrida 7. Ahorita estaremos tejiendo la corrida 8 y en esta corrida 8 lo que vamos a hacer es unir las dos partes y lo vamos a hacer con un punto deslizado. Una vez que hayamos unido nuestro vestidito, lo que vamos a seguir tejiendo es con puntos medias varetas un aumento en cada punto. O sea, si traíamos 32 medios puntos varetas, ahora con cada aumento vamos a terminar con 64 medias varetas y va a ser nuestra vuelta 8 del vestidito. Así que tejeremos y nos vemos para el final.
Aquí daremos inicio a la vuelta 9 y a partir de esta vuelta 9 y hasta la vuelta 18, lo que vamos a hacer es tejer la misma cantidad de medias varetas, que son 64. Así que tejeremos desde la vuelta 9 hasta la vuelta 18 y nos vemos para el final. Y aquí llegamos al final de la vuelta 18 y lo que vamos a hacer es cerrar con un punto raso y vamos a hacer un cambio de color. Vamos a introducir el color morado y vamos a subir 2 cadenas. Una vez que hemos subido las 2 cadenas, vamos a dar toda la vuelta 19 haciendo medias varetas, la misma cantidad de medias varetas de la vuelta anterior, para que al final de esta vuelta 19 tengamos un total de 64 puntos y nos vemos al final de esta vuelta. Una vez que hemos llegado al final, lo que nos queda es cerrar la vuelta con un punto raso y cortar la hebra para perderla por detrás del vestido. La desaparecemos por acá, haciéndolo un nudito y aguantándola debajo del vestido. Así que hacemos el nudito y nos vemos para la siguiente instrucción. Y ahora vamos a hacer lo que es el borde superior del vestido y el lacito para amarrarlo atrás, en la parte de arriba que está un poco abiertita. Lo que hacemos es iniciar con 15 cadenas, perdón. Vamos a hacer 15 cadenas. Nos vemos en la 15. Y una vez que tenemos listas las 15 cadenas, vamos a tomar el vestido en el primer punto y vamos a estar tejiendo por todo el borde con puntos bajos. Y estos son 24 puntos bajos. Recuerden, los mismos con los que iniciamos. Ahora le vamos a estar tejiendo todo el borde del vestido. Así que tejeremos 24 puntos bajos y nos vemos al final de la corrida. Una vez que hemos dado toda la vuelta al cuello del vestido, lo que vamos a hacer es hacer 15 cadenas para tener listo el otro lado para poder amarrar el vestido por atrás. Así que tejeremos hasta tener 15 cadenas. Y vamos a dar inicio a lo que es la florecita. Y lo haremos primeramente con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a levantar primeramente 2 cadenas. Viene 1 y 2. Y luego vamos a estar tejiendo 2 medias varetas para formar lo que es el primer pétalo. Después de estas 2 medias varetas vamos a hacer 2 cadenas y vamos a regresar a lo que es el anillo mágico con un punto raso para formar lo que es el primer pétalo. Esto lo vamos a estar repitiendo 4 veces más para formar 5 pétalos. Aquí viene 2 cadenas, luego media vareta, otra media vareta, van a ser 2 en total, luego 2 cadenas para regresar al anillo mágico cerrando con un punto raso. Así nos vamos repitiendo durante toda la primera vuelta y nos vemos para el final. Una vez
que se ha completado toda la vuelta, vamos a proceder a un cambio de color. Y lo que estaremos tejiendo es toda la vuelta repitiendo la misma cantidad de puntos bajos. O sea, un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Y cuando lleguemos a esta parte donde el pétalo llega hasta el anillo mágico, lo que vamos a hacer es con este segundo color también llegar hasta el centro para hacer este efecto de que la flor se divide con otro color. Así, vean. Así vamos repitiendo durante toda la vuelta. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior y nada más en los intermedios llegamos hasta el anillo mágico para que se vea esta división. Así que tejeremos y nos vemos para el final de esta vuelta. Cuando llegamos al final, nada más cerramos con un punto raso y cortamos nuestra hebra. Y ya estaríamos listos para pegar la florecita al vestido. Tenemos unos sobrantes de hilos por atrás que vamos a cortar cuando peguemos de esta manera al vestidito. Usted puede elegir si lo pega de un ladito, como lo he hecho yo, si lo pega enfrente o de un lado. Recuerde, como siempre le digo, es a su gusto. Una vez que tenemos las 15, cortamos nuestro hilo y jalamos. Y estamos listos para anudar. Ahora lo que vamos a hacer es pegar la florecita. Y la vamos a pegar de este lado o de este. Igual y de este. Entonces, con los hilos sobrantes, lo vamos a meter por atrás. Una vez que he pasado los dos hilos por atrás, le voy a hacer un pequeñito nudito y lo voy a cortar. Ya con esto básicamente queda listo el vestidito que le vamos a poner a nuestra brujita. Es más fácil que entre por abajo porque el espacio del vestidito pasa por acá, pero la cabecita es más grande. Podría no pasar bien o lastimarse. Así que preferimos ponerla por abajo. Metemos sus bracitos, el otro, y aquí vamos. Y ahora, por la parte de atrás, con las cintitas que quedaron, vamos a hacerle un lacito para que quede cerrado el vestido. Si sienten que está muy cortito, en vez de 15 cadenas, pueden llevarlo a 20, como ustedes se sientan más cómodos. A mí me gustó así, pero siéntase en la libertad de cambiar lo que a usted le guste más. Aquí está, con su trencita y su vestidito. Ya nada más nos va a faltar su bolsita y su sombrerito de bruja. Y vamos a dar inicio al gorrito de bruja con un anillo mágico, y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 4 puntos bajos. Aquí viene y 4.
ahora cerramos el anillo mágico y está lista nuestra primera vuelta. Y estamos listos para la vuelta número 2. Y en esta vuelta número 2 voy a estar tejiendo un punto bajo y un aumento. Así me voy a ir durante toda la vuelta para que al final tenga un total de 6 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta número 3. Y en esta vuelta número 3 lo que voy a estar tejiendo son 6 puntos bajos seguidos. O sea que voy a mantener la misma cantidad de puntos bajos de la vuelta anterior. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta. A 3 vamos a estar tejiendo un punto bajo y un aumento. Aquí voy a marcar el primero. Y ahora viene el aumento. Y así me iré durante toda la vuelta, con un punto bajo y un aumento, para que al final tengamos un total de 9 puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos al final de la vuelta. Y aquí vamos a dar inicio a la vuelta número 5. Y en esta vuelta lo que vamos a tejer es la misma cantidad de puntos bajos, que son 9. Vamos a mantener esto toda la vuelta, así que nos vemos para el final. Y vamos a dar inicio a la vuelta número 6 y lo haremos primeramente con 2 puntos bajos y luego un aumento. Aquí están los dos y ahora viene el aumento. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta, 2 puntos bajos y un aumento, para que al final tengamos un total de 12 puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos para el final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 7. Y en esta vuelta lo que vamos a estar haciendo es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 12. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta. Y vamos a dar inicio a la vuelta número 8. Y en esta vuelta número 8 vamos a estar tejiendo 3 puntos bajos y un aumento. Aquí llevamos 2. Y ahora viene el aumento. Y después seguiremos repitiendo hasta que al final concluyamos con una cantidad de 15 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 9. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 15. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta. Y vamos a dar inicio a la vuelta 10. Y en esta vuelta 10 lo que vamos a estar tejiendo son 4 puntos bajos y un aumento. Aquí van 3 y 4. Y ahora viene el aumento. Y así nos iremos repitiendo toda la vuelta, con 4 puntos bajos y un aumento, para que al final tengamos un total de 18 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 11. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 18. Así que tejeremos y nos vemos al final de la vuelta. Y vamos a dar inicio a la vuelta número 12. Y en esta vuelta lo que vamos a estar tejiendo son 2 puntos bajos y un aumento. Y así nos vamos a ir repitiendo toda la vuelta. 2 puntos bajos y el aumento, para que al final tengamos un total de 24 puntos bajos. Así que nos vemos al final.
Y vamos a dar inicio a la vuelta 13. Y a partir de esta vuelta 13 y la 14, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 24. Así que tejeremos y nos vemos al final de la vuelta 14. Y vamos a dar inicio a la vuelta número 15. Y en esta vuelta número 15 lo que vamos a estar tejiendo son 3 puntos bajos y un aumento. Aquí ya está el segundo y viene el tercero, seguido de un aumento, y esto vamos a repetir durante toda la vuelta. 3 puntos bajos y un aumento, para que al final tengamos un total de 30 puntos bajos. Y nos vemos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 16. Y a partir de esta vuelta 16 y la vuelta 17, lo que vamos a estar haciendo es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 30. Así que tejeremos y nos vemos para el final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 18. Y en esta vuelta 18 lo que estaremos tejiendo será 4 puntos bajos y un aumento. Aquí va el cuarto y ahora el aumento. Y así nos vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta. 4 puntos bajos y un aumento, para que al final tengamos un total de 36 puntos bajos. Y vamos a dar inicio a la vuelta 19. Y en esta vuelta 19 y en la vuelta 20 lo que vamos a hacer es repetir la misma cantidad de puntos bajos, que son 36. Así que tejeremos y nos vemos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 21, donde estaremos tejiendo 5 puntos bajos y un aumento, para que al final de la vuelta tengamos un total de 42 puntos bajos. Aquí llevamos 3, 4 y 5. Ahora viene el aumento. Y así nos continuamos durante toda la vuelta y nos vemos para el final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 22. Y en esta vuelta 22 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 42. Así que tejeremos y nos vemos para el final. Y aquí estamos para la vuelta número 23. Y en esta vuelta número 23 lo que vamos a estar tejiendo son 6 puntos bajos y un aumento, para que al final de la vuelta tengamos un total de 48 puntos bajos. Aquí viene el aumento. Y así nos seguimos durante toda la vuelta repitiendo y nos vemos al final. Si usted ha llegado hasta esta parte de video viendo esta linda muñequita, brujita amigurumi tejida a crochet y quisiera tejerla, le voy a dejar un link acá arriba en la pestañita y también abajo en el apartado de descripción, para que usted pueda seguir el paso a paso y tejerla. Y aquí estamos listos para la vuelta número 24. Y en esta vuelta 24 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 48. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta. Y vamos a iniciar la vuelta 25 haciendo un cambio de color. Vamos a introducir lo que es el morado. Y vamos a ir perdiendo la otra hebra por detrás de todos los puntos. Aquí va. Es importante tomar la hebra de atrás
vamos a agarrar lo que es el bucle de atrás del tejido para dejar libre el delantero. Escondemos la morada y la negra por atrás y tejemos nuestro punto bajo. Y así nos vamos a ir durante toda la vuelta, con la misma cantidad de puntos bajos, que son 48, pero siempre tomando el bucle de atrás, la barriguita de atrás. Vean. Así que tejeremos y nos vemos para el final. Y estamos listos para iniciar la vuelta 26. Y en esta vuelta vamos a tejer la misma cantidad de puntos bajos, que son 48, solamente que esta vez tomaremos las dos barriguitas, la de adelante y la de atrás. Y así daremos toda la vuelta y nos vemos para el final. Y estamos listos para la vuelta 27. Y en esta vuelta 27 vamos a retomar el color negro que habíamos estado guardando por atrás. Y vamos a tejer la misma cantidad de puntos bajos, que son 48. Ahorita cambiamos la hebra para ocultar la otra y nos seguimos tejiendo. También la vamos a tejer tomando solamente la barriguita de atrás, el bucle trasero. Aquí está el primero, vean cómo tomo la barriguita de atrás nada más y seguimos. Damos toda la vuelta y nos vemos para el final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 28. Y en esta vuelta lo que vamos a estar tejiendo son 7 puntos bajos y un aumento. Y así vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta. 7 puntos bajos y un aumento, para que al final tengamos un total de 54 puntos bajos. Ya en esta vuelta sí estaremos tomando los dos bucles, el de adelante y el de atrás. No solo como el anterior, que solo agarrábamos el de adelante. Así que continuamos. Y estamos listos para iniciar la vuelta 29. Y en esta vuelta lo que estaremos tejiendo es un punto bajo y un aumento. Y vamos a ir repitiendo esto durante toda la vuelta. Un punto bajo y un aumento, para que al final tengamos un total de 81 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta número 30. Y en esta vuelta número 30 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 81. Así que tejeremos y nos vemos para el final de esta vuelta. Y vamos a dar inicio a la vuelta 31. Y en esta vuelta lo que vamos a estar tejiendo son 8 puntos bajos y un aumento. Y esto lo vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta para que al final tengamos un total de 90 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos para el final de esta vuelta. Una vez terminada la vuelta 31, vamos a cerrar la puntada con un punto raso, cortar la hebra y con esa hebra la vamos a meter por debajo para fijar el gorrito de bruja a la cabecita de nuestra muñeca para Halloween. Entonces la vamos a fijar con ligeramente 2 puntaditas. Yo le he fijado acá y acá atrás, pero usted puede fijarla como le acomode más y como esté acostumbrada. Yo simplemente la he dejado así y tiene una cierta movilidad. También he hecho este diseño en el gorrito
que es como un gato, simplemente con la misma hebra naranja que hemos estado tejiendo, he subido en la quinta, centrada el gorrito en la quinta línea y he hecho en diagonal las rayitas. Pero siéntase en la libertad usted de colocarlas donde le guste más o incluso hacer varias. Este decorado de Halloween es totalmente opcional. Si a usted le gusta, lo puede implementar y si no, lo deja el gorrito totalmente negro. Como siempre le digo, como a usted le guste más. Y vamos a dar inicio a lo que es la instrucción de la bolsita de brujita de Halloween. Y vamos a iniciar esta bolsita desde acá, con un anillo mágico primeramente y con 6 puntos bajos en lo que será la primera vuelta del tejido. Para la segunda vuelta vamos a poner un aumento en cada uno de esos 6 puntos bajos y vamos a concluir la segunda vuelta con 12 puntos bajos. Para la tercera vuelta estaremos tejiendo un punto bajo y un aumento para finalizar la vuelta con 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 estaremos tejiendo 2 puntos bajos y un aumento. Y así nos vamos repitiendo toda la vuelta hasta que al final tengamos un total de 24 puntos bajos. Y ya estaremos listos para la vuelta número 5, donde continuaremos con 3 puntos bajos y un aumento para concluir con una cantidad de 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 seguiremos tejiendo con 4 puntos bajos y un aumento, repitiendo así durante toda la vuelta para concluir con una cantidad de 36 puntos bajos. En la vuelta 7 y la vuelta 8 lo que haremos es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 36. Así que estaremos listos para la vuelta número 9, que iniciará con 4 puntos bajos y una disminución, repitiendo este ciclo durante toda la vuelta para terminar con un total de 30 puntos bajos. Y así va creciendo nuestra bolsita estilo calabaza de Halloween que estamos viendo en pantalla. De ser necesario, pause el video para que pueda seguir con las instrucciones y no se pierda en ninguna vuelta. Ahora vamos a dar inicio a la vuelta 10. Y en esta vuelta 10 y la vuelta 11 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 30. Así que tejeremos y nos vemos para la siguiente instrucción. Y ya estamos listos para la vuelta número 12, donde estaremos tejiendo 8 puntos bajos y una disminución. Repetiremos este ciclo para concluir con una cantidad de 27 puntos bajos. En la vuelta número 13 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntadas, que son 27. Y estaremos listos para la vuelta número 14. En esta vuelta número 14 vamos a estar tejiendo 7 puntos bajos y una disminución para cerrar con un total de 24 puntos bajos. Y ya estamos listos para la vuelta número 15 y final. En esta vuelta número 15 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 24. Y así estaremos llegando al final de nuestra bolsita para Halloween. Luego vamos a continuar con el tirante de la blusita. Estaremos tejiendo 58 cadenas.
De estas 58 cadenas vamos a tejer y cuando lleguemos, vamos a subirlas desde acá. Cuando terminemos la vuelta número 15, subimos las 58 cadenas. Yo en mi caso la he hecho con 58 y ha quedado bastante larga la bolsita de Halloween. Siéntase en la libertad de medir y si usted la prefiere más cortita, pues le reduce la cantidad de cadenas. Después de tener una cantidad específica de sus cadenas, va a regresar tejiendo sobre cada una de las cadenas que haya tejido, va a tejer un punto bajo para regresar sobre la cadena y volver al inicio. Cuando usted llega acá con la misma cantidad de puntos bajos, cierra la puntada con un punto raso regresando y corta la hebra para esconder por dentro. Dicho esto, ya vamos a tener lista su bolsita para Halloween de nuestra brujita. Y vamos a proceder a poner los ojitos, que pueden ser ojitos de seguridad u ojitos tejidos con hilo de bordar, como es este caso. Y para determinar primeramente la ubicación de los ojitos, yo he tomado como referencia el centro de los dos tirantes para centrar la carita de la calabacita. Y he contado 4 puntos hacia abajo. Aquí está centrado y he dejado dos espacios por el medio para hacer como esta especie de triángulo, tejiendo sus ojitos en forma de triangulito. Pero esta es solo una opción. Usted puede elegir la opción que más le acomode y que más le guste. Luego vamos a bajar a lo que es la boquita de nuestra calabaza de Halloween. Y en esta boquita vamos a irnos un poquito afuera del ojo para trazar primero una rayita tomando 2 puntos bajos. Y luego igual bajamos en triángulo con 2 puntos bajos, nos vamos al centro y así vamos subiendo y bajando para hacer esta forma. Pero usted puede poner la forma que más le guste, una sonrisa o una carita seria, lo que más le acomode. Lo que sí le recomiendo es marcar con alfileres cada punto que va a tocar con su bordado para que sea más fácil luego moverlo si no nos gusta del todo, antes de empezar a bordar. Y de esta manera hemos llegado al final de lo que es el tejido de la bolsita. Si tuvo alguna duda, déjeme un comentario. Esta parte la he hecho así, de manera descriptiva y solo mostrándole lo que es la calabacita, la bolsita de calabaza, porque tuve un detalle con los videos y se me borraron algunos, entonces definí para ya poder concluir el video y subirlo y que usted no se atrase en su proyecto, decidí hacerlo así. Pero cualquier duda, por favor, déjeme saber y con muchísimo gusto le estaré dando toda la información. Muy bien, amigos, espero que esté quedando clarísimo todas las instrucciones. Pero si no ha sido así, si hay alguna duda, por favor déjenme un comentario con su duda y con muchísimo gusto voy a contestarlas. Y le voy a dejar de este lado una bolita para que se suscriba a mi canal, active la campanita y YouTube siempre le avise de todos mis videos. Y de este otro lado le dejo la serie completa de este bonito proyecto de mi muñequita amigurumi tejida a crochet. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera, bye.